Muy bien, seguimos avanzando, señoras y señores, en noche de día miércoles y tenemos la franja de Daza, la conversación sobre los casos más hot de la justicia chilena. Vaya que tenemos cosas que comentar en el día de hoy. Vamos a estar dándole una vuelta, por supuesto, al caso de esta profe antofagastina, quien elevó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional y dijo: ¿sabe qué? Yo quiero toda la platita que tengo en mi fondo de pensión y yo veo qué es lo que hago con ella. Y el tribunal, sorprendentemente para algunos, digamos, dijo: ¿sabe qué? Por unanimidad, sí al lugar lo que usted pide. Vamos a ver qué es lo que resuelve al final, ¿no? Lo conversábamos con el abogado Daza. Vamos a hablar también acerca de lo del fiscal Abbott en el día de hoy, que dio curso a esta impugnación, a la remoción del fiscal Arias, generando una batahola y una polémica al interior del Ministerio Público tremendo. ¿Qué significa que pierda su cargo el fiscal Arias a propósito de su mal comportamiento y la negligencia, que son los cargos que se le imputan por este caso? Porque tiene otro dando vuelta por ahí. En 2 días más tiene que comparecer ante la justicia la investigación que lleva el fiscal Campos. Señoras y señores, todo esto y mucho más con los datos precisos, certeros, ordenados del profesor, el abogado penalista Mauricio Daza, en la franja de Daza en Cadena Nacional. ¿Cómo andamos? Muy bien. Repleto de ganas de conversar con usted hoy más que nunca, porque creo que tenemos 2 temas, estos 2 que planteaba, tremendamente candentes, ¿no? Sí, bueno, lo de la AFP y la petición de pedir todos los fondos, la verdad que es algo inédito, por lo menos en el estado en que está la causa, y lo de Emiliano Arias sería la segunda ocasión, pero sin duda la más impactante en que se remueva un fiscal regional. Partamos de inmediato, por favor. Mauricio Daza, en la franja de Daza, en nuestro show. A ver, partamos por el caso de esta profe, que yo creo que con la maleta llena de sueños nomás, llegó hasta el Tribunal Constitucional y dijo: ¿sabe qué? A nosotros nos han dicho a través de campañas públicas, las mismas asociaciones de fondos de pensión, que el dinero que está ahí es nuestro. Entonces yo lo quiero para mí, ¿sabe? Porque yo he cotizado durante muchos años sin lagunas ni nada de ello, y me llegan como 100 y tantas lucas nomás, teniendo un fondo de 45 o 46 millones de pesos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Se puede hacer algo como esto? ¿Cualquier persona podría ir el día de hoy a pedir al Tribunal Constitucional que quiere la plata en su bolsillo? Bueno, la verdad es que este es un caso bien especial, que se suma a otros. De hecho, yo mismo patrociné el año pasado demandas en tribunales civiles de 2 personas, una profesora y un ex funcionario del Poder Judicial, que también están pidiendo la restitución directamente de una gran parte de sus fondos. Lo que ocurrió acá es lo siguiente. Básicamente hay una profesora en Antofagasta que está en una situación en la cual ella tiene estos dineros que se supone que son de ella y que en el fondo están destinados para su pensión, pero paralelamente a ella le están cobrando deuda y podrían embargarle la casa. Entonces, ¿cuál es la situación? En que ella no puede pagar este crédito, ella está en edad de jubilar, la jubilación que va a recibir son 100 y tantos mil pesos. Obviamente no le alcanza no solo para pagar la deuda y salvar su casa, sino no le alcanza para vivir, por supuesto. Y en ese sentido ella fue y solicitó a la Corte de Antofagasta, a través de un recurso de protección: oiga, ¿sabe qué? Si la ley dice, porque efectivamente el decreto ley 3500, ¿no?, que establece el sistema AFP en nuestro país, dice, mire, los fondos que están en la cuenta de capitalización individual, o sea, los fondos que a usted le sacan mes a mes, ese 10%, son de cada cotizante, son de propiedad de cada cotizante. Eso es lo que dice la ley claramente. Entonces, si yo soy dueño, tengo obviamente la facultad de poder disponer de estos dineros como dueño. O sea, si el perro es mío, yo hago lo que quiero con el perro. Obvio. ¿No? Entonces, la norma que establece que uno no podría hacer lo que quiera a la edad de jubilar con esos dineros sería inconstitucional. Porque ¿qué es lo que ocurre? A ver. Cuando uno cumple, hombre, 60 años y mujer 65 años, está en edad de jubilar. Al revés, ¿no? Hombre 65, mujer 60. Sí, perdón. Tienes toda la razón. Pero cuando uno llega a la edad de jubilar, ocurre lo siguiente. Uno no puede solicitar el 100% de devolución, sino tiene 2 formas de utilizar esos dineros. La primera forma es a través de un retiro programado, que básicamente lo que significa que todos los dineros que uno juntó en esa cuenta durante toda la vida laboral, los sigue teniendo y administrando la AFP. Y esta administradora uno le va a pagar un monto con cargo a esos fondos. Pero fíjate, esos montos en esta modalidad se definen en cuanto a el valor que tú recibes mes a mes a través de una ecuación que se va calculando año a año. Entonces tú, por ejemplo, el primer año podrías recibir 200.000 pesos.
a partir de considerar cuánto dinero tienes en tu cuenta, la rentabilidad esperada y la que se ha obtenido de ese fondo. Perfecto. También los años. Siempre se dice, mire, ¿sabe qué? Hay un cálculo legal de años de expectativa de vida. Claro que es bastante inverosímil, sí, supera los 100 años. Claro, digamos, por supuesto. ¿no? Bueno, y bajo esa lógica, entonces, tú vas recibiendo mes a mes estos dineros hasta que se acaba el fondo. Pero hay otra modalidad donde tú lo que haces es transferirle estos dineros a una compañía de seguros y ellos te pagan un monto fijo a todo evento que se reajusta a una F, que son el famoso, las rentas, digamos, vitalicias. Perfecto. Pero tú no puedes hacer otra cosa con esos dineros que retiro programado o renta vitalicia. Perfecto. No hay Estas son las dos alternativas. Sí, pero fíjate, siempre a nosotros nos han vendido, durante, digamos, toda la vigencia del sistema AFP, que la gran gracia de este sistema es que tú eres dueño de tus dineros. Pues. Claro. Entonces, como si yo tuviera los dineros en un banco, digamos, en otro lugar, y por lo tanto, si son míos, yo los podría disponer libremente. Por supuesto. Entonces ha generado esa polémica, porque hay muchas personas que, por ejemplo, al llegar a la edad de jubilar, están en una situación de tener una enfermedad terminal. Por ejemplo. Claro. Por ejemplo, y requieren, digamos, altos montos para poder cubrir el tratamiento. ¿No? Bueno, no los pueden sacar a pesar que los dineros son de ellos, están ahí. ¿No? Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, mire, yo voy a recibir 120, 150 mil pesos de pensión aproximadamente, pero si yo sacara no la totalidad, sino una parte, la mitad, por ejemplo, de esos dineros, me compro un departamento y lo arriendo, recibiría el doble de dinero. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se deja que las personas ejerzan ese derecho de propiedad que la ley establece y que nos venden como la gran virtud del sistema? Lo que he escuchado en estas últimas horas, a propósito de personas que han salido a comentar la decisión de acoger a trámite la petición de esta mujer, digamos, creo que es la subsecretaria de Previsión Social que ha planteado que lo que puede pasar es que si las personas retiran esos dineros y los gastan, ya sea pagando deudas, créditos, lo que yo sea, es el Estado que luego va a tener que asumir el costo de esas personas y que no van a tener cómo sobrevivir, digamos. Claro. Va a ser un costo que se traspasa al fisco. Claro, acá se dicen básicamente dos cosas, ¿no? Lo primero, que las personas se van a gastar el dinero muy rápidamente, no sé, poco menos que la gente en masa, digamos, va a ir al casino a jugar, ¿no? Una cosa así. Entonces, bueno, está bien. El punto es el siguiente. Lo que va a hacer el Tribunal Constitucional en este caso es básicamente analizar la situación en concreto. O sea, lo que hizo la Corte... El caso de esta señora en particular. Porque esta señora fue a la Corte de Antofagasta para pedir, ¿no?, de que se le ordenara a la AFP que le entregara el 100%, y la Corte de Antofagasta fue este tribunal el que dijo, mire, ¿sabe qué? Nosotros vamos a enviar el caso al Tribunal Constitucional para que ellos digan si estas normas que solamente permiten utilizar los fondos de pensiones al cabo de la edad de jubilación en renta vitalicia o retiro programado es constitucional o no. Porque podría ir en contra del derecho constitucional, ¿no? De propiedad. Porque si usted es dueño, usted tiene la posibilidad de decidir, según su mejor criterio, en qué forma va a utilizar estos fondos. Pero fíjate, el análisis de la señora Antofagasta se va a hacer en el caso concreto. Lo que diga el Tribunal Constitucional no va a ser algo que vaya a afectar a todos los casos, o sea, que permita automáticamente, en el caso que acoja, además. Pero si el caso que acoge sienta un precedente, ¿no? Sí, pero un precedente que tiene que analizarse en el caso concreto. ¿Y por qué te digo que esto es relevante? Porque el caso concreto no es que la señora está invocando su propiedad para llevarse la plata e írsela a jugar al casino. Sí, tiene un problema particular. Ella está diciendo que tiene un problema particular. Entonces, lo que tiene que analizar el Tribunal Constitucional es que si estas normas que impiden que ella saque el dinero, en este caso concreto, van en contra de un derecho constitucional. Tiene efectos que son inconstitucionales y podría hacerlo. ¿Por qué? Porque resulta que si ella no saca estos dineros, que son de ella, va a quedar con una pensión de 120 y tantos mil pesos y sin casa. Exactamente, pero pueden haber muchas personas, quizás cientos, quizás miles o millones de personas en Chile que podrían plantear, yo también tengo una situación muy similar a la de la señora de Antofagasta. Bueno, y si esas personas tienen una situación similar, parece razonable el que puedan ejercer su derecho a propiedad, porque te insisto, si el sistema, más allá de que sea bueno o malo, el sistema AFP se funda en que cada cotizante es dueño, propietario de los recursos que están en esa cuenta de ahorro, ¿no? Esa cuenta de capitalización individual. Entonces tú tienes que aceptar todas las consecuencias de aquello. Ahora te insisto, el caso concreto es el que determina el mérito.
porque la señora no está diciendo me llevo la plata para la casa o va a jugar al casino. Por ejemplo, los dos casos que nosotros tenemos de noviembre del año pasado son personas que obtendrían algo así como 280.000 pesos de pensión, pero que si ellos ocupan la mitad de sus fondos comprando un departamento en Estación Central, en una determinada zona de Santiago, la inmobiliaria hace una proyección de que ellos podrían obtener el doble del monto de pensión como, digamos, ingreso mensual. Creo que se está discutiendo a propósito de la reforma, justamente. ¿No? Hay voces que plantean, oiga, ¿y por qué no incorporamos la posibilidad de que las personas seamos efectivamente dueñas de los fondos y podamos hacer con ellos lo que se nos plazca? Claro, el tema, digamos, finalmente, te insisto, tiene que ver con el análisis de caso a caso, pero además se dice otra cosa. Apareció la industria muy nerviosa. Eso le quiero mostrar porque tenemos el titular que dijo el presidente de las AFPs, el señor Santa Cruz, ¿no? Tenemos el título acá porque es bastante rimbombante y plantea un escenario como de fin de mundo, ¿no? AFP en campaña del terror, dice el mostrador. Si el Tribunal Constitucional acoge recurso para retirar fondos, se acaba el sistema previsional. No, a ver, en Perú hay sistema previsional de capitalización individual y no se ha acabado el sistema porque las personas tengan derecho a poder retirar una gran parte de sus fondos de manera directa. Así que esa campaña del terror no tiene sentido. Es que ¿sabes lo que pasa? Hay un tema. A ver. Como te digo, existen dos modalidades hoy día para utilizar los dineros. Una de las cuales involucra que la AFP sigue administrando los fondos después de la edad de jubilación. O sea, siguen quedándose con plata que están en esa cuenta y la van administrando y entregan mes a mes, y van entregando con, lo que es el retiro programado. Entonces, obviamente, se les va una parte importante del negocio. Ese es el tema. Además, las grandes utilidades que tienen las AFP, yo creo que en el fondo, van a disminuir en parte. Y eso es lo que ellos evitan, ¿no? Pero por una parte, te insisto, es mentira de que se vaya a acabar el sistema. Hay otros países en que existe un sistema similar y que se les permite a las personas sacar gran parte de los fondos y no ha pasado nada. No se ha caído el sistema. Y por otra parte, el punto de vista de los cotizantes, la verdad que no es que acá haya una autorización global para que las personas hagan lo que sea, sino que a partir del mérito del caso concreto, analizando los antecedentes de esta señora, que está en una situación obviamente bastante límite, que requiere esos fondos, ¿no?, para poder mantener su casa, y otras personas que dicen, ¿sabe qué? Acá yo tengo antecedentes concretos que dan cuenta que si yo ocupo ni siquiera el total, parte de los dineros en otra inversión voy a obtener más dinero mensual, o sea, voy a tener mejores retornos. Obviamente en esos casos yo creo de que se debiese dar la posibilidad de poder utilizar esos dineros. Abogado Daza, hagamos el servicio y a modo de síntesis, ¿no? Si hay una persona que en este momento está viendo nuestro programa y está en una situación similar a la señora de Antofagasta, tiene un problema de fuerza mayor y no tiene dinero para seguir subsistiendo, o le van a quitar la casa, o está con una enfermedad terminal, etcétera, etcétera, esa persona, que es otro caso particular, podría ir con su caso particular al Tribunal Constitucional y plantear, ¿sabe qué? Yo también quiero que por lo menos se analice lo que se hizo en el caso de la profesora del norte de nuestro país. ¿Se puede hacer? Sí, pero primero tiene que iniciar un proceso judicial. Tiene que demandar, como nosotros lo hicimos en un tribunal civil. Como lo hizo ella, o como lo hizo la señora en Antofagasta, que puso un recurso de protección. Y existiendo una gestión judicial pendiente, en ese contexto puede solicitar al Tribunal Constitucional que se pronuncie. ¿Y qué es lo que se le pide al Tribunal Constitucional? Que declare que solo para esos casos concretos, no para todo caso, sino para esos casos concretos, según el mérito precisamente de esas situaciones particulares, se declare que en esos casos no es aplicable esta norma que dice, no, usted esos dineros solamente los puede utilizar bajo estas dos modalidades: en renta vitalicia o retiro programa. Perfecto, qué interesante, muy aclaratorio este primer tema que está candente. Seguramente vamos a seguir conversando acerca de esto, y de lo que tenemos que conversar sí o sí es del pronunciamiento en el día de hoy del fiscal Jorge Abbott a propósito del caso del otro fiscal, Emiliano Arias, ¿no? Para dejarlo bien en claro, ¿qué es lo que hizo el fiscal Abbott en el día de hoy? Bueno, el fiscal Abbott terminó un sumario administrativo donde a Emiliano Arias, se le estaba imputando un conjunto de irregularidades. Estas irregularidades tienen que ver básicamente con que él habría entregado información
de una causa penal, ¿no? De manera indebida, porque ellos tienen obligación de reserva respecto a estas investigaciones. Claro. Eso es básicamente el hecho. Ajá. Y, bueno, en ese contexto... ¿Qué es lo que se define como mal comportamiento y negligencia? Entiendo que son los dos casos, ¿no? Bueno, han existido varias imputaciones en contra de Emiliano Arias, también algunas que se vinculan con cuál fue su actuación respecto de la salida alternativa a la cual accedió el síndico Chadwick, ¿se acuerdan? Sí, claro. Respecto de que estuvo metido en el caso Cabal. Claro. ¿No? También contactos que habrían sido impropios con el alcalde de Rancagua, si mal no recuerdo, sí, pues. también, digamos, vinculado con investigaciones criminales que estaban dirigiéndose en contra de esta autoridad. Con un correo electrónico del mismo ministro Chadwick cuando no era ministro, ¿no? Pidiendo claro. que se atendiera el caso del fiscal, ¿no? Claro, entonces acá obviamente esto también, hay que ser justo, culmina un conjunto de escaramuzas que habían tenido previamente Abbott con Arias, ¿no? Y que se empezaron a concretar a partir de la abrupta salida que tuvo Emiliano Arias del caso SQM, cuando lo reemplazan sin mayor motivo, ¿no? En el caso SQM y ponen a Pablo Gómez, que finalmente desmanteló completamente el caso de una manera bastante impresentable. Pero bueno, lo que hizo hoy día el fiscal Abbott es decir, mire, ¿sabe qué? Esto amerita la mayor sanción, porque los sumarios en el Ministerio Público son bien especiales. Da lo mismo lo que diga el fiscalizador, la persona que hizo el sumario, ¿no? Entiendo que esa persona lo que pidió es la suspensión para el fiscal Arias. Pero por eso te digo, es muy divertido. Y la mitad del sueldo, entiendo, como un recorte en su sueldo mensual. Porque los fiscales que están a cargo, ¿no? De perseguir este tipo de sumario en el sistema del Ministerio Público, que es un bicho raro, ¿no? Al interior de la administración del Estado, en ese sentido, es solamente en la práctica una recomendación. Claro. Entonces el fiscal puede, digamos, hacer lo que quiera, el fiscal nacional. Perfecto. Él es el que decide. Y él decidió decir, no, ¿sabe qué? Esto no es para tan poca cosa. Acá vamos a aplicar la máxima sanción. La máxima sanción involucra de que el fiscal nacional tiene la posibilidad de solicitarle al Pleno de la Corte Suprema que saque del Ministerio Público al fiscal regional. El fiscal nacional no puede sacar por sí ante sí a un fiscal regional. De mutuo propio. Porque los fiscales regionales no son designados directamente por los fiscales nacionales. Perfecto. Hay un sistema, ¿no? Van a un concurso. Van a un concurso, la Corte de Apelaciones del lugar de cada región designa una terna y de esos 3 nombres el fiscal nacional elige. Entonces, de la misma forma que se designan, interviene el Poder Judicial, para sacarlos también tiene que intervenir el Poder Judicial. Es algo bastante inédito, como te digo, solamente en una vez anterior se realizó este tipo de procedimiento y obviamente no con una persona del perfil, ¿no? Del fiscal Emiliano Arias y tampoco con los antecedentes de polémica bastante abiertas en los cuales se ha confrontado Arias con Abbott. Así que esto implica que el fiscal Arias en el día de hoy y digamos en el marco del proceso que se inicia responde ante los tribunales de justicia ordinarios, digamos, como un ciudadano cualquiera. Claro, es que lo que ocurre ahora es que básicamente se le está pidiendo la destitución por un proceso administrativo, pero paralelamente se le abrió por el Ministerio Público procesos penales donde se le imputan delitos. Que tiene que comparecer en 2 días más, entiendo. Exacto, y de hecho el fiscal Campo. Claro, él va a ser formalizado, o sea, se le van a levantar cargos criminales, ¿no? Y en ese contexto, obviamente, parece que es bastante insostenible la situación de Emiliano Arias al interior del Ministerio Público, más allá, digamos, de que uno le pueda gustar o no la figura de Abbott. Hizo un punto de prensa en el día de hoy el fiscal Arias para dar cuenta de su situación, ¿no? A propósito de lo hecho por Jorge Abbott. Y fue muy vehemente y particularmente frontal en decir que por fin, de hecho creo que son sus palabras, por fin, finalmente, dice, voy a poder comparecer ante la justicia independiente, ante la excelentísima Corte Suprema, dice, más allá, y voy a salir de alguna manera, no lo dice con estas palabras, pero de las garras de esta fiscalía. Es lo que plantea, hablándole frontalmente al fiscal Abbott en una bravata sin muchas interpretaciones, ¿no? Sí, obviamente hay una confrontación que está abierta. Ahora hay que reconocer que al interior del Ministerio Público, todo lo que son los sumarios administrativos, no existe ninguna garantía en términos de imparcialidad, de debido proceso, y de hecho esto es un reclamo de hace mucho tiempo por parte de las asociaciones de funcionarios y las asociaciones de fiscales, ¿no? Perfecto. Que se tiene que establecer algún tipo de parámetro, ¿no? Que permita una defensa efectiva. Porque como te digo, el fiscal instructor de este sumario lo que pidió fue una sanción bastante menor a la que finalmente, y sin mayor justificación, ¿no? Señala Abbott,
como lo que le va a aplicar finalmente a Arias. Y claro, la Corte Suprema lo que tiene que hacer es un análisis de mérito y no está sometido, digamos, a este régimen. Ellos van a tener que analizarse que efectivamente estamos frente a un caso de tal envergadura como para sacar a Arias, sobre todo de esta forma, ¿no? Que es una expulsión, básicamente, una destitución, que es decidida además por una mayoría importante, tiene que ser decidida por una mayoría importante del Pleno de la Corte Suprema. Entonces, en ese contexto estamos en un escenario nuevo, pero a mí me parece que la situación igual es compleja, porque de alguna manera es bastante insostenible el que esté el fiscal nacional en esta postura. Pidiendo la remoción. Exacto, y que finalmente Arias se quede al interior del Ministerio Público después de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que podría hacer ahí? ¿Cuál sería su cargo? ¿A dónde podría ir en el caso de que el máximo fiscal, el fiscal Abbott, digamos, tenga que reposicionarlo? Ahora, él se mantendría en su cargo. De hecho, Emiliano Arias sigue siendo fiscal regional de O'Higgins. El tema es que está suspendido. Claro. Y ahora hay un fiscal subrogante, ¿no?, que está cumpliendo con esta labor mientras termina este proceso. Pero te insisto, la situación es bastante insostenible a pesar de que, obviamente, si Emiliano Arias cree que ha sido objeto de un proceso abusivo, bueno, es la Corte Suprema, ¿no?, el lugar donde él va a poder exponer efectivamente ante una entidad independiente, más allá que los antecedentes que se han expuesto en su contra, ¿no?, son bastante serios y graves. ¿Y cuáles son los plazos de esto, para finalizar? Los plazos de todo esto. ¿Cuánto tiempo se podrían tomar? ¿Esto tiene tiempos como ordinarios de la justicia ordinaria clásica o hay algo particular por tratarse de quién se trata? No hay mucho en especial, digamos. El fiscal nacional tiene que ingresar la solicitud y es el Pleno de la Corte Suprema que tiene que fijar una fecha para poder escuchar los alegatos y decidir acerca de esto. Ajá. O sea, ahí hay una flexibilidad respecto de cómo va a funcionar la Corte y cómo además también va a requerir antecedentes, ¿no?, para los efectos de poder confirmar o desvirtuar la petición que está haciendo el fiscal nacional, como te digo, en una situación bastante inédita y que da cuenta también de otra cosa, porque esto no es solamente un tema personal entre Abbott y Arias, acá hay un tema institucional y obviamente esto se da en un contexto en el cual han existido muchas críticas y escándalos muy grandes respecto a la administración de justicia en la región de O'Higgins, ¿no? Y en ese sentido hemos visto, por ejemplo, se destituyeron 2 ministros de Corte de Apelaciones hace menos de un mes, cosa que es bastante inédita, el tema del fiscal regional Arias. También existen reclamos respecto a muchas causas. Yo el día de ayer estuve, por ejemplo, en una causa donde represento a más de 100 víctimas en el caso de los incendios del año 2017. Perfecto. Donde todo el mundo se acuerda, vino el supertanker, etcétera, claro, etcétera. por supuesto. Claro, eso fue grito y plata durante un tiempo, pero después la gente se olvidó y lo peor, las instituciones se olvidaron y ahí la Fiscalía está tratando de llegar a un acuerdo con CGE, con la empresa eléctrica a quien se le imputa estos incendios, que es un acuerdo equivalente a aquellos con los cuales se terminan las causas por accidente de tránsito. Es una migaja, digamos. Pero insólita, además, engañando a la gente diciendo que este acuerdo es beneficioso, cosa que no es así. Han llegado incluso a pedir, como parte del acuerdo, que le revoquen los poderes a los abogados para básicamente facilitar esto que obviamente va en contra de los intereses de las víctimas. De nuevo, otra mancha, otro signo de duda respecto de cómo opera la justicia en la región de O'Higgins. Acá hay un tema institucional. Yo creo que independiente de las responsabilidades que pueda tener Emiliano Arias o no, respecto de las actuaciones graves por lo demás que se le están imputando, acá obviamente falta un liderazgo claro del fiscal nacional, que es una persona básicamente con una mentalidad del siglo XX para una institución que se tiene que proyectar con decisión hacia el siglo XXI, y esto va mucho más allá de lo que haga o no haga con Emiliano Arias. La verdad que la Fiscalía hoy día está muy al debe, está muy dividida, no hay un liderazgo claro y, como te digo, no se ve que Abbott tampoco sea una persona que tenga, digamos, el ancho para llevar a cabo esta misión. ¿Y todo esto podría complicar la continuidad del fiscal Abbott? Tomando en cuenta que a lo mejor nadie le va a imputar algún tipo de irregularidad o digamos, alguna acción concreta que no sea digna del cargo, digamos, pero está manchado, está contaminada su gestión, ¿no? Bueno, obviamente está contaminada por el tema de las salidas impresentables, las causas políticas, ¿no? Las reuniones indebidas que tuvo con el actual ministro de Justicia, donde hizo gestiones este personero a favor de Iván Moreira, la forma como terminaron todos estos casos, el acuerdo, ¿te acuerdas?, en un momento que tuvo con la Iglesia respecto a causas de abuso, que después se tuvo que echar para atrás. La verdad que siempre hay algún incidente, algo que pone en cuestión cuál es la debida labor de alguien que está a cargo de una institución tan importante como el Ministerio Público. Pero yo no creo que él vaya a renunciar, la verdad que está vegetando de una manera bastante cómoda Jorge Abbott en la Fiscalía Nacional, así que no hay mucha esperanza que esto cambie, lo que es una pena.
pena, porque te insisto, una institución como el Ministerio Público tan importante, obviamente requiere un liderazgo que la proyecte de verdad hacia el siglo XXI y no estar en estas lógicas del siglo pasado que le hacen muy mal no solamente al Ministerio Público, sino a la justicia en general. Rocanroleando la justicia en la franja de Daza con el abogado Mauricio Daza, que cada cierto rato llega hasta acá a poner los puntos sobre las íes, a explicar lo incomprensible muchas veces con ese tono tan académico de profesor, ¿no? De profesor normalista incluso, ¿no? Que tiene el señor Mauricio Daza. Abogado, le quiero dar las gracias por haber estado en el día de hoy. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Siempre un placer.